Saludos, soy el doctor Carlos Velázquez y estoy compartiendo una serie titulada 10 cosas que todo creyente debe saber. El nombre de esta serie se basa, como he explicado, en el deseo que yo tengo de a todos aquellos que nos llamamos creyentes en la Biblia, creyentes en el Evangelio de Cristo Jesús, nos demos cuenta que la Biblia es el manual del Creador para que toda persona en toda nación, en todo lugar, que aplique estos principios que Él ha dejado para que haya un gobierno justo en las naciones, pueda prosperar. Pero me enfatizo a la iglesia, a pesar de que es toda la gente la que lo debe saber, todas las naciones lo deben de saber, enfatizo a la iglesia porque Dios ha puesto a la iglesia como luz y sal, luz del mundo y sal de la tierra. En los episodios anteriores he presentado 5 de los principios que gobiernan ese diseño de Dios para que haya una ciudad que viva en justicia, en paz y prosperidad. Hoy vamos a ver el sexto, es el de un oficial ejecutivo, un juez, un rey en aquel entonces, en nuestros días un presidente, un primer ministro, pero es alguien que es elegido con la guía de Dios y el consentimiento de los ancianos. Este punto va a ser importante. En los ámbitos eclesiásticos se tiene la idea de que Dios pone y Dios quita reyes, interpretando con eso que no importa lo que vayamos a votar nosotros, si quedó de presidente es porque Dios lo quiso. No, no es así. Uno de los principios bíblicos que no se entiende es el hecho de que cuando dice que Dios hace algo, por lo general se refiere a que Él es el que motiva, Él es el que da la gracia, Él es el que da los medios, pero lo hace a través de personas. Por ejemplo, hablando de gobierno, dice que los gobernantes no en balde llevan la espada porque son ministros de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Porque eso es importante. Porque Jehová Dios ha dicho a lo largo de las Escrituras, no os venguéis a vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero Dios no viene y agarra la espada y hace justicia a Él mismo. Él no ejecuta a los pecadores, a los malvados, a los criminales. Lo hace a través de el gobierno. No en balde lleva la espada porque es ministro de Dios, vengador de Dios para castigar al que hace lo malo. Entonces cuando dice que Dios pone y quita reyes, no se refiere literalmente a que no importa por el que ustedes voten, de todos modos yo pongo a este. No. Se refiere a que Él nos da los parámetros. En uno de los episodios anteriores le mostré los 6 requisitos que Dios pone en la Biblia para elegir gobernantes. Las 6 condiciones que tienen que llenar. De esa manera, cuando nosotros elegimos a una persona que llena los requisitos que Dios pone, estamos eligiendo a alguien establecido por Dios. Consecuentemente, Dios puso el gobernante por medio de los principios. Pero si nosotros obviamos esos principios, solo los ignoramos y nos dejamos llevar porque este candidato ofrece una cosa o este candidato tiene gracia al hablar, en fin, por cualquier otra cosa, entonces no estamos poniendo a un gobernante aprobado por Dios y vamos a sufrir las consecuencias porque tarde o temprano se nos va a revertir la decisión que tomamos. En nuestros países, lamentablemente, como guatemalteco que soy, por lo general siempre estamos votando por el menos peor. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha despertado a darse cuenta que necesita equipar a los santos, que necesita equipar a sus miembros a conocer los requisitos que Dios pone para los candidatos y luego evaluar a los candidatos de acuerdo a los requisitos de Dios, no de acuerdo a los requisitos de las campañas o de los títulos de doctor o de en qué universidad estudió o el plan de trabajo que tiene. Nada de eso cuenta si no es un líder aprobado por Dios. Note cómo dice la Escritura acá en Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel y David hizo un pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David como rey sobre Israel por medio de Samuel conforme a la palabra de Jehová.
Se da cuenta cómo están mezclándose ahí, primero los ancianos, que son los líderes en aquel entonces de la nación de Israel, cuando todavía no tenían un rey, cuando no tenían un sistema de gobierno, y también Samuel el profeta. Y dice, conforme, por medio de Samuel, conforme a la palabra de Jehová. Así como en el llamado Antiguo Testamento, que a propósito, ese es otro gran problema que tiene la iglesia, de dividir la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia no está dividida. El Antiguo Testamento no se refiere a los libros de Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento no se refiere a los libros de Mateo a Apocalipsis. La Biblia es un solo libro. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto son dos cosas diferentes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se refiere a los sacrificios, a los diferentes pactos. Entonces, en este texto estamos viendo que es Dios el que está escogiendo, en esta ocasión, sí es Dios el que está escogiendo a David. Pero mire, ese es un caso muy especial. Le dice Dios a Samuel, deja de llorar a Saúl porque yo lo he desechado. Vete a la casa de Isaí porque yo me he escogido. Ahí sí dice Dios literalmente, me he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Y entonces Samuel va a la casa de Isaí. ¿Y qué pasa? Cuando viene el hijo mayor de Isaí, aún el profeta dice, delante de mí está el ungido de Jehová. ¿Por qué dijo eso Samuel? Porque también Samuel, el profeta, en nuestros días diríamos la iglesia, ha sido influenciada por la filosofía humanista. Y entonces Samuel buscaba en el ungido de Dios las características que el humanismo había puesto. Recuérdense que cuando se escogió a Saúl, dice que se le escogió por su estatura, porque de hombros arriba sobrepasaba a todos, y se escogió porque era bello de semblante. Y entonces cuando Samuel mira a Isaí que viene, dice, ahí está el ungido de Dios. ¿Y por qué? Dios le dice, no mires a su parecer ni a su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira como miran los hombres. Los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Se da cuenta lo que nos está enseñando ahí? Que aún el profeta estaba engañado que con los requisitos de Dios era la estatura y el parecer. Eso para decirnos lo mismo hoy en día. La iglesia, yo he estado en ocasiones en las que una iglesia grande hace un estudio de los candidatos y las preguntas que les hace son las mismas que hace el mundo. No hablan de la ética y moral. Y aquí dice claramente que Dios lo escogió por su corazón. Algo que no podían ver Samuel ni nadie. Pero sí dejó las 6 características que sí podemos ver. Entonces, si queremos saber si ese candidato va a ser aprobado por Dios, tenemos que tomar las 6 características que la Biblia nos da y ver si las cumple. Si no las cumple, no va a ser aprobado por Dios. Por mucho que nosotros oremos, por mucho que demos palabras de profecía y todo lo que sea, no va a ser aprobado por Dios. Es necesario entonces darse cuenta que la iglesia tiene que participar activamente en el escogimiento de los gobernantes para ver que cumplan esos requisitos establecidos por Dios.